Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Lupita. Y yo soy César. Te presentamos nuestro podcast Ya se murió Benjamín. Aquí te contaremos historias de crimen real, casos mágicos o misteriosos, eventos paranormales y mucho más. Complementaremos estos temas con una buena plática a la que te invitamos. Así que no te despegues de tu auricular o bocina porque en cada capítulo yo le contaré un tema a Lupita y en el siguiente yo le compartiré uno a César. Y juntos lo compartiremos contigo. Gracias por escucharnos y que lo disfrutes. Un atardecer del año 1997, estaba con mi hermano fuera de la casa de mi abuela, y en una loma que está cerca, vimos una silueta de un hombre alto. Se veía completamente gris por la distancia y la poca luz de la hora. Se veía un tanto anormal, ya que caminaba encorvado y los brazos eran muy largos. Casi le llegaban hasta las rodillas y de las manos salían una especie de garras muy largas. Mi hermano y yo nos quedamos viéndolo hasta que desapareció por completo. No dijimos prácticamente nada. Solo nos preguntamos el uno al otro si lo habíamos visto. Hola y bienvenidos sean a su podcast Ya se murió Benjamín. El día de hoy les traemos nuestro episodio número 12, el chupacabras. Bienvenidos. Hola César, ¿cómo estás? Lupita, bienvenida. Muy bien. ¿Qué Gracias. tal? ¿Cómo estás tú? También muy bien. Con mucho frío. Hoy está muy frío. Habíamos gozado de unos días calurosos o un poquito, bueno, no calurosos, pero no tan fríos los últimos, ¿qué sería? 4 o 5 días, pero ya hoy. Hoy sí estuvo, bueno, ha estado y está muy, muy frío, pero pues aquí estamos. Aquí estamos, bien abrigaditos. Ajá. Con un café. Ajá. Salud. Salud. Está muy bueno mi café. Un café muy diferente a lo que yo conozco como café. Pero... Sí, es que así son mis gustos con el café, pero bueno. Vamos a dejar el café de lado, sí. Bueno, por un ratito. Para que nos cuentes de qué vamos a hablar. Hoy vamos a hablar, como bien dijiste, del chupacabras. Y como escucharon en la introducción, bueno, lo de la introducción lo vamos a tocar más adelante, yo creo que todavía no. Okay. Porque yo sé que me vas a atacar, lo que sí les puedo adelantar, que es una historia real, no necesariamente del chupacabras, pero coincide con los avistamientos, entonces. Con las características. Ahorita lo discutimos. El guapo chupacabras. Ahorita lo discutimos y hablamos de ese punto, pero muy bien. Sí, nada más les adelanto que es una historia verídica. Bueno, ya vamos a entre comenzar. Comillas. Y bueno, como decías, estamos iniciando el capítulo número 12, el segundo del 2021, entonces. Ya, el segundo. Ya va casi la mitad del mes de enero, ya se fue la mitad del primer mes del año. Y bueno, este capítulo yo creo que nos va a hacer recordar a muchos, bueno, a los que son contemporáneos de nuestra edad, por así decirlo. A lo mejor nos vamos a remontar o recordar las historias cuando éramos niños. Yo creo que la gran mayoría nos tocó escuchar de chupacabras, porque fue algo muy, muy mediático. Del temeroso chupacabras. A mí sí me daba miedo, la verdad. Sí, a mí sí me causaba. Sí, yo me acuerdo que nos decían, no salgas ya, no sé, por ejemplo en este tiempo que se oscurece súper temprano, ya en eso a las 5 o 6, y no salgas porque dicen que anda el chupacabras. Y sí, yo me acuerdo que sí era algo de lo que nos hacían que le tuviéramos mucho miedo. Mucho respeto. Nuestras mamás utilizaban como chantaje, pero... Los gitanos, los robachicos, el de la ven, el chupacabras. Sí, cierto. Sí. Y bueno. ¿El del costal o algo así también decía? ¿El ropavejero? Ajá, algo así. No, como que de ese no me acuerdo, pero bueno. Entonces ahorita vamos a recordar nuestra niñez, nuestra infancia. A lo mejor estupendo. Los que son más jóvenes, a lo mejor no les tocó. Estoy seguro que no les tocó a la gente más joven. Ya la gente pues mayor que nosotros, evidentemente, claro que sí. Le tocó también esta fiebre del chupacabras que fue todo un acontecimiento en aquellos años. Fue muy intenso. Y bueno, antes de entrar en tema, le quiero mandar un saludo muy especial a 2 amigos que nos siguen en el podcast, que estuvieron sugiriendo este tema,
que lo Va incluyéramos. dedicado, ¿va? Va dedicado para Diana y para Néstor. Entonces espero que les guste y que nos dejen saber sus comentarios, ya que estuvieron por ahí comentando que habláramos de Y que de este tema. Si se nos pasa algún dato, pues nos lo hagan saber. O igual, ¿no? Si se enteran el día de hoy de algún dato que no sabían, pues también esperemos que les guste, ¿verdad? Espero también no decepcionar a Diana, porque por ahí recibí un reclamo con el episodio de las 7 cabecitas que le destruimos la historia. Pasó lo que a mí, pasó lo que a mí, a ella, pobre. La entiendo perfectamente porque Diana y yo también pensaba la misma historia que tú. Si no lo han escuchado, pues vayan a escucharlo. Para que sepan de qué estamos hablando. Disponible, sí. Entonces sí, también hasta me reclamó, dijo que le gustaba más la otra historia, pero lo siento, la realidad no fue esa. Le rompiste sus sentimientos. Y probablemente en este capítulo voy a hacer lo mismo, porque sí voy a hablar del chupacabras, vamos a hablar un poquito del chupacabras, de todo el tiempo, lo que sucedió, pero también más bien voy a enfocarme a la verdad tras todo el mito y la leyenda del chupacabras. Muy bien. Que aunque yo lo haya visto, no significa que sea real. Pero no, bueno. tú ya dijiste que era mito y entonces son puras mentiras. Ahorita hablamos de esa parte de la introducción. Pero bueno, yéndonos ahora sí con la información. Tomé 2 fuentes que me parecieron interesantes. Uno de la BBC de Londres y otra parte de Nat Geo. Entonces esa información de esas 2 fuentes la que tomé porque hay muchísima información de chupacabras. Entonces estuve consultando varios sitios con información, videos y todo, pero esos 2 me parecieron al menos para lo que andaba buscando, que es la historia detrás del mito, como luego decimos, son las que me parecieron más interesantes. Entonces, bueno, a todo el mundo le gustan las historias sobre monstruos, y yo creo que a nosotros también, ¿no? Los cuentos y todo ese tipo de cosas. El problema es que generalmente este tipo de criaturas viven en tierras muy lejanas, o en el fondo de oscuros lagos, o en las montañas, o nos las cuentan, o vemos las historias como que pasan en Rusia, o en lugares recónditos, ¿no? Que no pensamos que nos van a llegar Exacto, acá, hacia nuestro ranchito. Que van a suceder a tu alrededor, ajá. Entonces, pues, todo esto, pues, les da un poco más de misterio, ¿no? Pero también nos deja como que con poca evidencia, o como que historias que se cuentan y no hay mucha información para conocerlas, o únicamente fotos a veces chuecas, o fotos borrosas, o videos borrosos cuando no hay mucha información. Mucha información, exacto. Pero fíjate, hay una criatura que ha desafiado todas estas leyendas y que alcanzó una fama totalmente mundial, que es precisamente el chupacabras. Desde Puerto Rico hasta Rusia fue conocido de forma mundial, obviamente porque fue muy mediático él. Y por ejemplo, asunto, ¿no? En otros países así lo conocerían como el chupacabras, sí. Tal cual, el nombre. Sí. Eso está interesante. Ese es el nombre. Entonces, vamos a ver cuál Ni lo sabrían pronunciar. No, pues supongo que se pronunciaba en el idioma de cada país, aunque la mayoría de los avistamientos fueron en Latinoamérica, entonces pues todo el mundo entiende lo que es un chupacabras, quiero pensar. Pues sí. Entonces, ¿cómo inició todo esto? Fíjate, cuenta Benjamin Radford, que es parte del Comité de Investigación Escéptica de Estados Unidos, que la primera persona que vio a chupacabras fue Madeleine Tolentino, de Canovanas, al este de la isla de Puerto Rico. Esto fue en el año de 1995. Ese es el primer acontecimiento, o el primer registro, al menos que se tiene documentado, de la primera aparición. Después de este avistamiento de Madeleine, otros pobladores lo describieron como una criatura bípeda de entre 1.20 y 1.5 metros de alto, con grandes ojos, púas a lo largo de la espalda y unas garras muy largas. Una criatura bípeda es un animal que por lo general se le da este nombre a animales que no necesariamente tienen 2 patas, pero que son los que utilizan de forma primaria para caminar. O sea, que tanto pueden usar 2 como 4. Sí, pero 2 son las que con las que normalmente caminan. Ya es que hay algunos gatos ahí que parecían como que era un perro o un gato muy grande que tenía 4 patas, pero que caminaba en las 2 patas traseras. Ajá, sí. Entonces por ahí viene la historia. Bípedo viene del latín, ya es que a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, que significa bi, que significa 2, y del sustantivo pes o pedis, que es igual a pie. Entonces 2 pies o los 2 pies principales con los que caminaba la criatura. Esta bestia, como la llamaba la gente en aquel entonces, era responsable por la muerte del ganado, al cual le succionaba toda la sangre a través de perforaciones en el cuello. Luego de que se hicieran públicos otros ataques y de que medios comenzaran a reportar nuevas víctimas que aparecían sin sangre, y eso entre comillas, sin sangre entre comillas,
en sus cuerpos, la leyenda del chupacabra se volvió viral. ¿Por qué? Porque a partir de que esta chica lo vio, empezaron en Puerto Rico más personas a atestiguar lo mismo, veían lo mismo. Tanto ver el animal, y muchos que no veían el animal o la bestia que atacaba al ganado, veían los animales muertos, con las características de que tenían perforaciones en el cuello y que el cuerpo estaba sin sangre. Entonces, como todo esto pues, recorrió toda la isla de Puerto Rico, y posteriormente pues empezó a correr todo el rumor, sobre todo, principalmente en América Latina y en el sur de lo que fue Estados Unidos, Texas, Arizona, todo el sur principalmente de Estados Unidos. Y pues en la década de los 90, particularmente entre el 95 y el 2000, era cuando empezaba el boom de internet, y obviamente pues fue el punto idóneo para que empezara a hacerse mucho más viral el chisme. Además, muchos lo empezaron a relacionar con los ovnis y todo ese tipo de gente con teorías de conspiración. Oye, yo siempre he tenido una duda, a lo mejor es muy tonta, pero ¿era un solo chupacabras para todos los países o había más? ¿O se reproducían? Fíjate que eso está interesante. Porque... yo siempre me preguntaba, bueno, ¿será un solo chupacabras que se anda paseando por el ágil, mundo, ¿no? Y la mundea? ¿O tendrá hermanitos? ¿O siempre? Pues como Santa Claus entrega todos los regalos la misma noche. Pues sí, tal vez. Probablemente es el mismo principio. Se iba desde Punta Cana en Puerto Rico hasta el Tule en Chihuahua. Era lo que te y luego a Uruguay, a Costa Rica. Porque empezó ahí en Puerto Rico, es donde mencionas. Sí. Y yo me acuerdo que nuestro ranchito, pues, no lo mencionaba. Llegó. O sea, llegó para allá. Entonces, si en un solo chupacabras, pues, se paseó bastante. Yo creo que es la persona no, pero el ser vivo que más se ha paseado en el mundo. Después de Santa Claus. Yo creo que también tiene su trineo por ahí, lo se va cambiando de pueblo en pueblo, a cagar una gallina. Algún transporte raro uno debe de tener. Bueno, eso fue principalmente en el 95 al 2000. Fíjate, a principios del 2000 hizo su aparición un chupacabras diferente. Entonces a lo mejor aquí ya es otro. Se fusionó. Esta versión guardaba rasgos, lo que te decía ahorita, de la criatura que había sido vista en los primeros reportes. Pero ahora se parecía menos a un extraterrestre. La primera como que le ponían como que los ojos así, como que una figura humanoide. Ahora ya después del 2000 ya parecía menos extraterrestre. Ahora lo describían como un animal sin pelo en la piel que se desplazaba a 4 patas, muy parecido como lo hacen los perros. Entonces aquí ya el chupacabras nuevo o el chupacabras diferente ya tiene un aspecto un poquito más de un perro, de un coyote. De un animal. Exacto. Más que de un humano. Fíjate, dice Benjamin Radford. No quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si el chupacabras era real, yo tenía que encontrarlo. Entonces él estaba decidido a... O sea, era un fiel creyente de que el chupacabras pues era un investigador. Existe. Pues quería entender qué era lo que estaba pasando, porque en todos lados empezó a haber reportes, había animales muertos, entonces algo estaba pasando. Entonces él quería tener la certeza de que... Y más bien también por la época en la que fue, porque a lo mejor ahorita ya soltar un chisme así como el del chupacabras, pues... hasta sería como meme andante, ¿no? Más pues que otra cosa. Porque ahorita los chismes en internet sueltan cada gente que se los cree que... Pero, o sea, en esas fechas, en ese tiempo, pues sí fue algo que generó miedo. O sea, si el propósito era ese, que no salieras de tu casa en la noche. De tu casa en la noche, pues sí se logró, porque yo me acuerdo que sí había miedo. Pero realmente no sé hasta qué punto... pues pudiese ser verdad. Lo de los animales, pues a lo mejor no sé. ¿Te tocó verlos? No, yo nunca vi. A mí vi sí, ahorita llego también. Un animal. No, César, tú te estás inventando. Tuviste toda la semana para inventar. Por supuesto que no. Yo nunca recuerdo que me hayas contado esa historia. Afortunadamente tengo gente que corrobora mis versiones. O sea, tengo 30 años que te conozco y en esos 30 años nunca me lo contaste. Pero es que cada vez que te tocamos temas así pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no te he dicho que ni parece que eres del mismo pueblo que yo? Pues sí, pero hay muchísimas cosas que... No, o sea, no es la misma... Que tú no sé en qué mundo vivías. No es la misma no saber que se ponían una cruz en las tumbas a que no me hayas contado nunca el chupacabras. Pues sí, eso era algo que tenías que haberme contado. A lo mejor lo dijimos, pero bueno, afortunadamente, como te digo, y para todos los que me escuchan y que no me tachen de mentiroso, tengo gente que corrobora mis versiones, pero bueno. Tú y tu hermano, no más a tu hermano, ¿cuánto le pagaste? No le pagué absolutamente nada.
Pero bueno, entonces, el cambio de apariencia, fíjate, no le hizo perder credibilidad. Entonces, después de la cirugía plástica que se hizo Chupacabras, siguió siendo popular. Pues por eso se hizo la cirugía. Seguía habiendo ya testigos. Estaba dejando. Bueno, ya se hizo famoso, pues hizo su arreglito. Sí, claro. Seguían apareciendo testigos, ¿no? En los diferentes países que reportaban haberlo visto. Y también seguían apareciendo cuerpos de las criaturas o el ganado que aparecían pues sin vida. Como científico o investigador, Radford vio aquí una oportunidad de oro. Y decía él textualmente: cuando tienes un cuerpo, todo cambia. Puedes tomar muestras de ADN, muestras de huesos, tienes morfología. Entonces, al principio era escéptico sobre la existencia de la criatura. Al mismo tiempo estaba consciente de que la posibilidad de descubrir un nuevo animal. Por lo tanto, no quería ridiculizar el caso o descartarlo. Si Chupacabras era real, él lo iba a encontrar. Entonces, él tenía varias teorías. Decía que podía ser un animal nuevo, alguna mutación o alguna criatura, pero que él tenía que encontrarlo. Y se propuso empezar a buscar los cuerpos de los animales, de los chupacabras, porque también empezaron a reportarse chupacabras que morían. O empezaron a encontrar cadáveres del chupacabras. O sea, de ese animal. Entonces ahí respondes mi pregunta de que si era de que eran más muchos, uno, sí, o sea, no era era uno. más de uno. Fíjate, el punto obvio para comenzar la investigación fueron los cuerpos de chupacabras. En su mayoría aparecieron en el estado de Texas y otras zonas en el sureste de Estados Unidos. Radford contabilizó 12 cuerpos en total, los que él pudo rescatar, que utilizó para investigarlos. Entonces aquí mínimo eran 12 que encontró este señor. Fíjate que raro, todos cruzaron el muro de Trump. Yo creo que en aquel tiempo no había muro. No. Porque todos los encontró en Estados Unidos. No, pues es que te digo, tenían influencias estos seres. Entonces, realmente los cuerpos eran tan horribles como las descripciones hechas por los testigos. Sin pelos, demacrados y con la piel aparentemente quemada. Las expectativas, aquí empieza la parte ya donde te voy a lo mejor a decepcionar. Bueno, a lo mejor sí me lo crees esto. Se fueron disipando luego de que las pruebas de ADN revelaron una realidad bastante corriente y simple. Los cuerpos eran de perros, coyotes o mapaches, e incluso uno era de un pescado. O sea, no tenía tantas expectativas de impresionarme con este capítulo, pero... ¿Pero qué? Pero bueno, esta información ni siquiera me la imaginaba. Fíjate, ¿cómo pudieron confundir estos animales con monstruos extraterrestres y tan extraños? El motivo fue porque estos animales fueron identificados como chupacabras, fue porque perdieron el pelo. Tenían sarna sarcóptica causada por ácaros, la cual es muy común, comenta este investigador. La profesora Alison Diesel de la Universidad de Texas y especialista en enfermedades inflamatorias de la piel confirmó esta versión y agregó que esta enfermedad puede ser lo suficientemente espantosa como para hacer lucir a cualquier animal como un verdadero monstruo. Pero un pescado también. Fíjate que eso el pescado no sé cómo pudo haber pasado porque no venía mucha información. Bueno, a lo mejor era un chupacabras marino. O sea, ni en el mar no, puede ser algún pescado, no sé, algún pescado de un tamaño considerable que tenía alguna enfermedad de ese tipo. Ajá, que su cuerpo se le deforma, aparece tirado en la playa y pues, un animal raro. Si recuerdas a las noticias, cuando todo esto del chupacabras era un boom, porque en eso pueblo únicamente aparecían noticias en la televisión, no había internet ni teléfonos celulares ni nada en aquellas fechas. Yo sí recuerdo en los noticieros encontraban un cuerpo de chupacabras y pasaban las imágenes de los cadáveres o de los huesos muy deformes de los animales que encontraban. Pero pues sí tiene mucho sentido, ¿no? Que sean perros o otro tipo de animal y que hayan sufrido pescados, ¿no? Eso sí no me lo hubiese imaginado. Entonces, los chupacabras pues terminaron siendo animales comunes y corrientes, pero aún quedaban los cuerpos de las víctimas para darle completa claridad al mito, o sea, porque se morían con dos perforaciones en el cuello y ese animal en lugar de comérselos, pues únicamente le chupaba la sangre. O sea, no tenían mordidas en otras partes de los cuerpos, simplemente en el cuello, el mordisco por donde les quitaba la sangre. Entonces la explicación también llegó sin mucho misterio, la explicación de los cuerpos.
Entonces, el ganado que parecía muerto, que eran gallinas, ¿sabes? En ocasiones eran vacas, becerritos, puercos en algunas situaciones también, por lo general son víctimas frecuentes de los depredadores comunes de las zonas, como perros o coyotes. Y no es raro que estos animales muerdan en el cuello cuando atacan y dejen los cuerpos en el sitio, por lo que la víctima, y aquí está lo interesante, muere de hemorragia interna, sin que muestre otras heridas más allá de las perforaciones en el cuello. Este mismo investigador menciona que gracias a la leyenda de Drácula, que es muy conocida por todos y que es un vampiro que mordía en el cuello, de ahí surgió mucho la historia, mucho también como que eso le dio aliento a lo del chupacabras, a decir que era un ser extraterrestre, un ser misterioso o un tipo de vampiro por el hecho de chupar la sangre, se asociaba con Drácula. Este mismo señor dice que los animales que de verdad se alimentan de la sangre de otros no actúan de esta manera. Dice, las especies que succionan sangre la obtienen de la superficie de la piel de sus víctimas, no la buscan en la vena yugular, como los mosquitos, por así decirlo. Obviamente es una comparación en tamaños muy distintos, pero no, los animales que se alimentan de la sangre de otros animales no es que perforen las venas y extraigan la sangre de las víctimas, por así decirlo. Sin embargo, el aspecto de las víctimas es lo que puede llegar a confundir. Al respecto, Radford explica lo siguiente. Cuando el animal muere, el corazón deja de latir y no hay presión sanguínea. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula y se espesa. Esto se conoce como lividez y da la impresión de que al cuerpo le han extraído toda la sangre. O sea que este señor encontró todas las explicaciones lógicas ante la situación que era el chupacabras. Sí, porque los cuerpos aparecían, pues que ya estaba el animal muerto, la sangre efectivamente se coagula, se va a las partes bajas del animal, cuando lo movías o lo encontraban, ya no tenía sangre, porque ya estaba coagulada, pero no porque la haya extraído toda el chupacabras en este caso. Pero lo que yo sí recuerdo que sonaba mucho es que eran muchos animales, o sea, eran cantidades de animales muy grandes las que presentaban este tipo de características, por eso fue que también fue muy sonado lo del chupacabras. Yo creo que se empezó a hacer más bien un mito en general a todo lo que... Le exageraban, ¿no? A lo mejor encontraban 2 pollitos y decían que eran 20 cabras. Uh-huh. Fíjate, sostiene también este investigador, una criatura del tamaño de un perro se moriría de hambre rápidamente si se alimenta únicamente de la sangre, debido a la falta de componentes esenciales como la grasa. Entonces, con la pura sangre pues no pudiese subsistir un animal un coyote, un perro únicamente comiendo. Menos un chupacabras, que estaba tan grandote. Imagínate, no estaba tan grande, 1.20, 1.50. Ah, bueno. Estaba chaparrito. Entonces sí, está igual que un perro casi. Entonces pues hasta aquí ahorita es más o menos de manera general un poquito la historia del chupacabras, que como te decía se extendió desde Puerto Rico hacia Latinoamérica, después apareció en México, tuvo mucho auge en el sureste de Estados Unidos, incluso en China, fíjate, desde mediados de los 90, aproximadamente el 95 también empezaron a aparecer reportes de animales con estas mismas características. Y supuestamente los chupacabras se han visto recientemente, fíjate, lo que los convierte en monstruos mucho más accesibles, como por ejemplo el monstruo del lago Ness o monstruos muy particulares. Entonces, como el chupacabras ha sido muy famoso, ha aparecido mucho, pues se volvió un objeto de estudio porque estaban los cuerpos de los chupacabras, estaban los cuerpos de las víctimas. Y como mencionábamos ahorita, en la mayoría de los casos las criaturas resultaron ser coyotes con escabiosis, también llamada sarna, una dolorosa y en ocasiones mortal enfermedad que hace que al animal se le caiga el pelo y se le formen costras en la piel, entre otros síntomas que pues ayudaban a darle ese aspecto de monstruo que tenía el hermoso chupacabras. De esta misma forma, el especialista en enfermedades Kevin Keel de la Universidad de Georgia ha observado imágenes de cadáveres de supuestos chupacabras, al igual como lo hacía Benjamin, y afirma que se trata de coyotes, pero comprende que otros no fueran capaces de reconocer al animal. Decía Kevin, sigue pareciendo un coyote, pero una versión bastante distinta.
Si lo viera en el bosque, no habría pensado que se trata de un chupacabras, pero yo he estudiado coyotes y zorros con sarna durante mucho tiempo. Una persona no profesional, en cambio, podría confundirlos, como todos nosotros. Y de ahí sacar que existen animales rarunos. O aliens o chupacabras. El Sarcoptes scabei, que es una de las enfermedades también, es responsable de la sarna en humanos. El ácaro que se introduce bajo la piel del huésped, ya sea animal o humano, segrega material de desecho, deja sus huevos bajo la piel, lo que provoca una reacción inflamatoria del sistema inmunitario. En humanos, la reacción alérgica suele ser una molestia menor, pero en animales como los coyotes, que no han desarrollado defensas efectivas, puede ser mortal. Se cree que es posible que el ácaro haya pasado de humanos a perros domésticos y de estos a coyotes, zorros y lobos salvajes. Su investigación sugiere que la razón por la que la respuesta es tan diferente es que los humanos y otros primates han vivido con el ácaro durante gran parte de su evolución, mientras que otros animales no. Los primates fueron los primeros huéspedes del ácaro. Nuestra evolución nos permite mantener controlada la sarna, al contrario de lo que ocurre con otros animales, por eso les afecta de una forma tan a tal punto que pues, les modifica sus cuerpos. La teoría de que algunos de los chupacabras son coyotes sarnosos explicaría por qué se les suele ver atacando el ganado. Y dice lo siguiente este investigador: los animales que sufren esta enfermedad suelen estar muy débiles, por lo que si no consiguen alimentarse de sus presas habituales, se acercan al ganado, el cual es más fácil de cazar. ¿Por qué es más fácil? Porque por lo general, o al menos como estaba en el rancho, las cabras, las gallinas, los burros, las vacas, durante la noche los tienen resguardados en un solo lugar. Entonces, pues obviamente no pueden correr, no pueden escapar tan fácil de un ataque. Y es más sencillo, por eso los ataques se incrementaban más, porque al estar débiles estos depredadores, pues buscaban presas que estuvieran de cierta forma indefensas. Sí, o fáciles de capturar. En cuanto a la idea de que chupan sangre como los vampiros, es posible, como te decía ahorita, que se trate de una exageración propia de la misma leyenda. O sea, que es parte del mismo mito, de la misma historia. Sí, pues al final de cuentas se hizo pues muy mediático, muy famoso por chismes. Entonces a los chismes siempre les va aumentando uno tantita información. Le ponemos cada quien del sí, le echamos ¿cómo? Crema a tus tacos, o ¿cómo decimos? Sí, crema a tus tacos. Entonces sí tiene lógica esto. Y viene aquí otra referencia. Dice, por ejemplo, los más de 200 avistamientos declarados en 1995 en Puerto Rico describían criaturas que no tenían características caninas. Lo que te decía que del 95 al 2000 fue un chupacabras un poquito más tipo monstruo, alien, algo... Ajá, no de cuatro patas. No tan parecido a un perro, un coyote. En 1995 se creía que los chupacabras eran criaturas bípedas que medían aproximadamente 1,5 metros, tenían pelo gris, pinchos en la espalda. Sin embargo, la descripción del monstruo comenzó a cambiar a finales de los 90 debido a traducciones en los informes, que fue cuando apareció el nuevo chupacabras después de la cirugía plástica que se realizó. Y pues ya después del 2000 había sufrido una modificación, la descripción de esta criatura. Una posibilidad, según Coleman, es que la gente imaginó cosas tras ver una película de terror alienígena que se estrenó en Puerto Rico en el verano del 95. La película se llama Especies o Especie Mortal, coincide con las primeras denuncias en el país. En esta película, la actriz Natasha tenía pinchos en la espalda, como los de las primeras descripciones del chupacabras de 1995. Entonces, cuando apareció, coincidió con el estreno de esta película, en la cual había una criatura que tenía características similares. A lo mejor la gente en la noche vio algo, no sé, con el ganado, empezaron a ver cuestiones y lo asociaron con la película y dijeron sí, pues es que te digo, con uno ya que dijo, ¿saben qué? Yo vi algo con esto y estas características, se fue pasando el rumor y ya terminamos todo el mundo paniqueado por el chupacabras. Puede ser, porque ya empezó a aparecer en todos lados. Otra teoría es que las criaturas de Puerto Rico eran en realidad un tipo de monos que suelen incorporarse utilizando sus patas traseras. Estos monos estaban siendo objeto de experimentos en Puerto Rico en ese momento, por lo que se supuso que también podía tratarse de un grupo de monos que hubieran huido durante los experimentos que estaban realizando con ellos.
podía ser algo tan sencillo o algo tan complejo como un nuevo animal, como mencionábamos al inicio, pero pues probablemente se empezó a surgir el rumor y luego pues ya cada quien o cada localidad o cada región pues le fue agregando un poquito de valor al mito, porque al menos aquí muy bien un poquito cuando vivíamos en el rancho era común, o desde muy niño yo recuerdo que era muy común, sobre todo a gallinas, que los coyotes atacaban a las gallinas. Sí, se las yo comían, creo que se las incluso robaban. hasta la fecha es algo que si no cuidas a tus gallinas, va a entrar un coyote o algún animalejo y se las va a comer. Yo recuerdo muy puntualmente tanto coyotes y zorrillos que atacaban a las gallinas. Los coyotes por lo general se llevaban a las gallinas o les cortaban la cabeza o las dejaban ahí, las pobres medio muertas o heridas o lastimadas. Caminando todavía no sin cabeza. Y recuerdo mucho los zorrillos que por lo general se robaban los huevos de las gallinas. Sí, es que incluso los perros también se comen los huevos de las gallinas. Y a las gallinas también. Sí, te digo, si no las cuidan, si no las tienen bien cuidadas, pues sí es un problema que se da mucho en los ranchos a la gente que cría gallinas, que los perros se las comen. Y sobre todo más, bueno, al menos en el ranchito donde yo crecí, que era un poco más pequeño que tu pueblo, porque tú eres casi que citadina. Por eso no conozco muchas cosas de las que me dices. Es probable. Como era un pueblo mucho más pequeño, mucho más chiquito, pues, había menos movimiento de gente durante la noche. Es más sencillo que los animales silvestres lleguen hasta donde tienes tu ganado, tus gallinas, tus burros, tus cabras, tus vacas, porque hay menos movimiento y se asustan menos con la gente, menos luz, menos tráfico de carros, entonces es más sencillo. Fíjate, yo recuerdo haber sido testigo, eso sí, ya fue en los tiempos de chupacabras, en el rancho con mi abuela y con mi abuelo, de como te decía, varios ataques de coyotes y de zorrillos, eso siempre fue muy común. Y recuerdo cuando empezó todo este ruido en las noticias y todo lo que empezó a pasar, sí recuerdo por lo menos 2 eventos, según lo que estuve recordando, en el que me tocó ver gallinas muertas con perforaciones en el cuello. Aparentemente sin sangre, pero ya vimos eso porque se trata. Entonces estaban muertas nada más con heridas en el cuello, pero el cuerpo estaba completamente intacto. Lo cual pues no era tan común porque los coyotes o se llevaban a la gallina completa o la desplumaban ahí y dejaban los puros pedacitos de todo lo que se habían comido. Y los zorrillos por lo general se quebraban los huevos y ahí dejaban nada más las puras cáscaras. Pero sí recuerdo haber visto por lo menos en 2 ocasiones algunas gallinas muertas únicamente con heridas en el cuello y ningún daño adicional en el cuerpo. Entonces eso coincidió con las fechas y pues ahí mi abuela me decía, o mis tías, el chupacabras vino, y así se empezaba a escuchar en los pueblitos alrededor que había pasado lo mismo. Sí, yo también recuerdo que ahí en mi pueblo también se escuchó decir que andaba el chupacabras y también a todo mundo le mató gallinas y a todo mundo le mató. Yo creo que nuestro pueblo no fue de chupacabras, fue de chupagallinas. Pues sí, porque eran puras gallinas lo que la gente tenía. No, sí había borregas y cabras. O sea, el chupacabra se tenía que aclimatar a lo que encontrara, pues sí. ¿No? Pero si no había más, el pobre tenía que comer, si no había cabras. Sí, pues. O sea, iba de pueblo en pueblo y pues se comía lo que más polulaba en el pueblo, ¿no? O sea, si eran gallinas, pues le entramos. No era muy chocante. Creo que este capítulo le vamos a poner el chupagallinas entonces. Este no va a ser el chupacabras, lo vamos a cambiar al chupagallinas. Pues en nuestro pueblo no fue chupacabras, sí fue chupagallinas. Entonces, ¿qué te aquí yo creo que ya es un poquito de lo que estuve revisando de la información quise buscar que habláramos o tocar el tema de la verdad científica, quitar un poquito, desvelar un poquito del mito y todo el chisme. Pero a mí me gusta el tema del chupacabras para chisme, más bien que para otra cosa. Pero sí quise darle un poquito de realidad o de explicación un poco a lo que pudo haber pasado. Definitivamente fue un caso muy popular. Sí, fue muy sonado y probablemente, te digo, en esas épocas
pues esas explicaciones que tú me estás dando ahorita, en esas épocas no las teníamos, o sea, no sabíamos definitivamente no. que los animales que pudieron haber encontrado que eran chupacabras, porque a lo mejor salió en las noticias, que encontraron al chupacabras y te enseñaban la foto de estos animales que comentas con esas enfermedades, pues obviamente en ese tiempo no iban a decir, no, pero no era un chupacabras, era un perro que tenía... Un chupacabras marino. Es que eso yo no... Como un pescado, es que todavía no lo puedo entender, pero... Entonces va a ser el capítulo el chupagallinas y el chupacabras marino. Porque incluso si las características del chupacabras era que él tenía 4 patas y que, bueno, ya cuando se hizo la cirugía, que tenía 4 patas y todo eso, ¿de dónde sacaron entonces que un pescado? No, es que animales marinos, hay unos animales marinos muy extraños. Pero ninguno tiene 4 patas. Bueno, a lo mejor estaba muy deforme, eran partes del esqueleto, no significa que el animal o los cuerpos los encontraban una vez que fallecían, a lo mejor algunos tenían ya tiempo, algunos tenían ya por ahí. Hubo por ahí un caso muy famoso de Jaime Maussan que andaba buscando el chupacabras porque decía que era enviados de los ovnis, ya ves que Maussan pues se dedica mucho a todo. Otro chismoso loco. O sea, otro loco como ¿quién? Como nosotros. Como tú. Gracias. Y fíjate, ahora que dijiste de Jaime Maussan, en 2017, no sé si has visto Stranger Things, la serie en Netflix. No. Bueno, yo vi una parte, no la verdad. También te mentiría si dijera que la vi, pero pues es una serie que tiene bastante fama. Y hay un promocional de Netflix que salió en 2017 para Stranger Things, en el cual Jaime Maussan está buscando precisamente al chupacabras en un bosque en Indiana, y se topa con 3 de los niños protagonistas de la serie, que son Mike, Lucas y Dustin, y todos ellos están en un peligro fuerte, y no precisamente a causa del ¿cómo se llamaba? El Demogorgon, no recuerdo, un monstruo, me imagino que es un monstruo famoso, o alguien que los ataca en la serie. Porque en esta ocasión los asesina el chupacabras. Entonces, es el que y entonces Maussan entra ahí, es el que los empieza a guiar y a ayudar en el tráiler que aparece ahí. Está en YouTube, igual se los compartimos para que lo vean. Para que lo chequen. Y ahí les menciona que el chupacabras es la criatura más temida por los mexicanos en los 90s. Pues sí, a lo mejor sí es verdad, porque te digo, sí fue muy famoso. ¿Sabes qué estoy recordando también? Y eso no estoy seguro, no, tampoco me lo estoy inventando, pero como que me llegó a la mente el recuerdo. No sé si también andaba por ahí la leyenda en el rancho de que había un chupacabras que volaba. ¿No recuerdas? No, fíjate que no, pero muy seguramente sí, ya que tuvo varias facetas, fue marino, fue se hizo cirugía. Extraterrestre. Sí, o sea, realmente, pues fue como, pues realmente yo creo que fue mejorando, ¿no? A ver si alguien por ahí que nos escuche recuerda algún chupacabras volador, que nos lo haga saber, o un chupacabras distinto, un chupagallinas, un chupavacas, un chupacaballos. Yo creo que a lo mejor cada región tenía su propio chupacabras, ¿no? Porque realmente como nunca nadie lo vio, nunca nadie supo realmente cómo era, pues todo el mundo le agregaba un toque, ¿no? A lo mejor si hubo una persona que vio un chupacabras, chupagallinas volador o algo así. Yo recuerdo, me voy a meter un poquito en política, pero que no es el tema, pero me acuerdo que tuve una playera, no sé quién me la regaló, porque recuerdo que alguien me la regaló. Con esas que duermes. No, una playera blanca. Que traía el chupacabras, decía el chupacabras, el terror de México, y luego aparecía el mapa de la República Mexicana con el verde, blanco y rojo, y luego aparecía Carlos Salinas de Gortari con unos colmillotes llenos de sangre chupando al país. Pues digo que me iba a meter en política porque es que fue tan mediático que hubo publicidad, playeras, mochilas, gorras del chupacabras. Y pues obviamente los mexicanos a fin de cuentas pues todos sí, o sea, en ese entonces a lo mejor eran nuestros memes. Sí, pues sí, el verdadero chupacabras. Y aparecía ahí con los colmillotes, con alitas de murciélago. Y luego sangrando todo el país con los colmillos. Entonces a lo mejor sí existió el chupacabras volador. Fíjate, sí, porque esa playera sí tenía a Carlos Salinas de Gortari, te dio con unos colmillotes y con unas alas, chupando al país. Pues, quién sabe, no, honestamente no sé. Bueno, y para concluir, ahora sí me voy a la parte mística o la parte misteriosa, que es lo que mencionaba en la introducción. Como les decíamos en la introducción, y en esa historia no me la cree Lupita. Y en la mañana se la platiqué a mi cuñada, que es la esposa de mi hermano, y tampoco me creyó, me dijo que me la estaba inventando. Y ahorita, antes de grabar, cuando le platicaba a Lupita de la introducción, le marqué a mi hermano, le dije,
déjame le marco, lo puse en altavoz y pregúntale. Y coincidió la versión que les comentaba. Y hubo una... Tú dijiste que no... ¿Qué decís? Dijiste que no se lo decidieron a nadie o que nos... o algo así, ¿no? No, o sea que en su momento no dijimos nada, nomás nos preguntamos el uno al otro si... Ok. Sí, lo habíamos visto, pero sí, realmente sí fue real, te digo, era un atardecer. Creo que se acababa de meter el sol, entonces en una loma que está enfrente, cerca de la Capaz casa que de mi fue abuela. como una sombra o algo así y ustedes estaban muy chiquitos y ya. No estábamos les tan chiquitos, figuró, yo tenía güey. 10 años, 10, 11 años cuando apareció, cuando vimos eso. Y no fue una sombra, y no fue así como que se viera algo muy borroso, ni algo así muy como que lo pudiéramos haber confundido. Fue una imagen muy clara de una persona, en ese caso de una persona alta. Digo, no estoy diciendo que fuera el chupacabras, pero coincidió con esas fechas. En las épocas. Y mi hermano y yo lo asociamos a lo mejor con el Chupacabras. chupacabras, pero sí era una persona de una complexión alta, caminaba ligeramente encorvado, te digo, con las extremidades de las manos muy largas, llegaban abajo de las rodillas. Capaz que era un vecino tuyo que tuvieras muy, muy alto y tú No, pues en el rancho había como 20 vecinos y los conocíamos a todos, y nadie tenía esas características. Y fíjate, de las manos sí le salían como garras, como si llevase como unas horquillas. ¿Te acuerdas las horquillas con las que se utilizaba ya para aventar el frijol y limpiarlo? Algo así, como si llevara algo así en las manos. Y fue caminando durante, no sé, 5 o 6 minutos. Lo vimos toda la parte de arriba del loma, hasta que como que se fue más hacia atrás y desapareció. ¿Y ustedes le creen a César? Porque yo no. Les digo, afortunadamente tengo coartadas y tengo personas que... Pues, tu hermano y los dos se pusieron poner de acuerdo para contar la historia. No fue así. O sea, no tienes testigos, nada más Fíjate son tú y que tu hermano. yo creo que experiencias paranormales a mí me han pasado muy pocas. Andan por ahí algunas que irán saliendo por ahí conforme salgan los capítulos. Bueno, una vez nos pasó una... Pero esta sí la considero una... Que no es algo que tú te imaginas que ves, porque fueron 2 personas las que vimos lo mismo. Y sí considero que es algo complejo de explicar, porque las características de la persona, te digo, pues sí, no eran tan normales o de confundirlas con una persona tan fácilmente. ¿Qué ibas a decir de experiencias? Que tenemos una experiencia rara que nos pasó hace mucho tiempo en común. No fue nada grave, pero lo de nosotros. Sí, a ti, a mí y a Marisa. Pero no es nada que tenga que ver con fantasmas y chupacabras. Lo de las luces en la iglesia. Ajá. Ah, sí. Luego lo platicamos. Sí, es lo único que pudiera yo decir que me ha pasado medio raro, ¿no? Yo sí tengo pero algunas, realmente yo sí tengo no. algunas. O sea, sí creo que puedan suceder cosas extrañas, pero no sé. Así esa que me cuentas, pues no. Esa sí no me la creo. Pues, cada quien decide lo que quiere creer, pero claro, te puedo claro. asegurar Que nos dejen en los comentarios si me creen o no me creen. O incluso si ellos vieron algo. Pero, ¿qué razón tendrían en inventarme esa historia? Ay, pues en ponerle magia al podcast. No, de ninguna manera. ya me han acusado tanto tú no tanto, mi hermana, por ejemplo, mi cuñada, alguna gente que escucha el podcast, algunas de las historias que cuento dicen que son mentiras. No, yo no te acuso de ninguna. No. Pero de esta sí, y te lo acuso aquí en público. Oficialmente. No, pero ya es que me han dicho, por ejemplo, mi hermana decía que lo del panteón me lo inventé. Lo ir a las tumbas sartén. Y lo de sartén también, pero afortunadamente pues hay gente que vamos y le preguntamos, gente un poquito mayor que nosotros, y dicen que es cierto. Entonces, sí, mi mamá no corrobora todas las historias. cosas que has dicho en el capítulo de las supersticiones y en la de los cementerios mayas. Mi mamá lo corroboró. Entonces no me las invento. Lo que pasa es que no se exhibirían en un lugar distinto ustedes. Es que no somos mucho más chiquitas que tú, pero sí somos un poco más chicas que tú. 2, 3 años. Y probablemente, pues, tú andabas Fíjate que lo que yo en creo otros lares. es que como yo los primeros años de mi infancia los pasé con mi abuela y con mi abuelo, y con mi abuela y con mi abuelo vivían hermanas de mi abuelo que eran también señoras muy grandes. Yo iba mucho con mi bisabuela y siempre me contaban muchas historias, a lo mejor sí, por eso tuve un poquito sí. más de cercanía con todo este tipo de cosas. Porque incluso yo cuando visitaba a mi bisabuelita, probablemente me contó muchas cosas, pero yo la verdad ya no me acuerdo y yo sí recuerdo. nada. Yo sí recuerdo, entonces probablemente por eso me tocará más experiencias y no significa que me las invente. Pero una cosa muy distinta es contar ese tipo de creencias que la gente tenía, porque al fin de cuentas es como cultura, por así decirlo, o pues sí, creencias. A otra diferente decir, vi un hombre arrastrando como las en este manos. caso que sí lo vi.
Ajá, o sea, son cosas muy diferentes, te digo, lo de creencias y todo eso, pues te las puedo llegar a creer por muy locas que parezcan. Todas y cada una de ellas lo puedo creer porque te digo, a veces sí escucho a mi mamá decir unas cosas que me quedo de, ¿es en serio? Y sí, las señoras de antes tenían unas ideas muy locas y sobre todo nosotros que somos de rancho, pero bueno. Esto ya, como dice César, cada quien cree lo que quiere creer y yo únicamente y vemos lo que... con el deber de informarles y compartirles lo que en mi experiencia me tocó. No puedo afirmar que fue el chupacabras, pero de que esa pues tarde mi hermano y yo vimos algo que no supimos describir o que no encaja con algo normal o dentro con de lo algún normal, animal. Eso es una realidad. Sí, pues a lo mejor era el chupagallinas remasterizado. Sí, porque allá estaba. Acá no era chaparrito, allá en el rancho no era de 1.50. Sí, medía por lo menos 1.80 a 2 metros de altura. No, pues estaba altito. Sí, estaba altito. Sí. Entonces, si es que fue el chupacabras, este es un chupacabras versión alta, Remasterizada. versión remasterizada, versión Las Moras. Era el local de allá. Bueno, no. Pues estamos llegando al final del episodio del chupacabras. Ya no sé si es chupacabras, si es chupagallinas, chupapescados o... En Puerto Rico dices que sí, fue donde se originó el chisme. Habría muchos chupacabras. ¿Muchos qué? Cabras. Sí. Por eso es el que se le puso ese nombre. Sí. No, incluso también aquí en México mataba muchas cabras, borregos y todo ese tipo porque de cosas. me supongo que por eso. En el rancho sí no había nombre. Muchas cabras. De hecho, no te digo, el de nosotros era. Más bien borregas. Era chupagallinas. Vacas, gallinas. Era lo que más había. Pero más gallinas. Sí, más gallinas. Gallinas, absolutamente todo el mundo tenía. Sí, gallinas. Incluso ni que, aunque, o sea, por ejemplo, la gente rica era la que tenía ganado y eso, pero incluso los pobres teníamos todo el mundo tenía sus gallinas. Nuestras gallinas. Porque nadie comprábamos. Yo les tengo pánico a las gallinas. Ya ven a lo que me refiero cuando les digo que no somos del mismo pueblo. Yo les tengo mucho, no, pero porque me pasó. Le tienes miedo a las vacas, a las gallinas. Porque me pasó algo con las gallinas en específico que me traumó y les tengo mucho miedo. Te persiguió una gallina. Me persiguió una gallina. Me persiguió una gallina y desde entonces yo les tengo mucho miedo. Y pues... Ay, a ti te regalaron una gallina el año... ¿Qué? El año pasado. El año pasado. Bueno, ahora que pasó diciembre... se cumplió un año que me regalaron una gallina. Juana, ¿o cómo se llama? Juanita, que yo se la regalé a tu hermano. Sí. Porque pues aquí no lo sabía dónde tenerla. Si nos escucha el regalador de gallinas, pues César la regaló más ahora fue una historia muy divertida. Porque me la regalaron en un bar. Salió. Fue un intercambio de regalos del trabajo. Cuando podíamos salir a los bares. Cuando podíamos ir a los bares. Fue un intercambio de regalos del trabajo. Y eran 2 regalos los que hicimos el intercambio. Un regalo, pues sí, normal. Definimos un precio. Y un regalo chusco. Pero sí, el que me dieron a mí fue el más chusco de todos. Porque era una cajota enorme. Y yo dije, pues, ¿para qué? Yo no entiendo cómo se estuvo la gallina. Pues ahí se estuvo porque llegamos al bar como a las 3 de la tarde. Salimos de ahí como a las 2 de la mañana. Pobre gallina. Pobre Juana. Ya no existe, lamento informarte. ¿Qué le pasó? Murió. Pues el chupacabras. No te creas, sí se murió. Ya es que a veces amanecen muertas sin motivo alguno. Pobre Juanita. Pero tuvo hijos, ¿no? No sé. Creo que Carlos me mandó fotos de que mira, cuando voy al rancho procuro no arrimarme a las gallinas porque a mi hermano le encantan, tiene un montón de gallinas, tiene un montón de gallos, pero yo no soy friends de ninguno de ellos. De las gallinas. No, desde que me persiguieron, no. Pues bueno, y estábamos ahí en el bar ya para concluir la historia de la gallina y con eso el capítulo. Y ya me tocó abrir el regalo, me entregan el regalo, y todo el mundo sacó el teléfono porque ya todos sabían lo que me iban a dar. Que te llevaban una gallina. Y la abrí, cuando la abrí salió la gallina volando. Sí, me acuerdo del video. Sí, porque por ahí está el video, todo el mundo me tomó videos y todos los del bar, risa y yo persiguiendo a la gallina ya borracho. Ay, no, hombre. Pero bueno, esa fue la historia del chupagallinas de nuestro rancho. Y si ustedes tienen alguna historia parecida o que hayan visto algo que creen que es el chupacabras, o si el chupacabras fue famoso en sus estados o en donde quiera que nos escuchen, pues platíquenoslo, déjenoslo saber en los comentarios. También si tienen alguna sugerencia, quisieran escuchar algún episodio en particular. Hablando de eso, y les voy a pasar el chisme para los que no nos siguen por ahí en redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram, pero más bien en Facebook porque ahí sí funciona bien el enlace. Hicimos un grupo de WhatsApp a ver qué tal funciona porque
apenas estamos arrancándolo para que se agreguen ahí si quieren estar un poquito más en contacto, un poquito más directo, si quieren que les llegue notificación, aparte de las redes sociales, que les llegue el aviso de cuando tenemos capítulos nuevos, que nos compartan historias o echar hasta la platicada para conocernos de dónde son, qué nos quieren contar. Ahí en la página de Facebook de Ya se murió Benjamín-podcast van a encontrar el enlace a nuestro grupo de WhatsApp. Si gustan ahí agregarse, pues serían más que bienvenidos. Y aprovechando, pues mandarle un saludo a Oscar Señales, que nos manda siempre muy buenas vibras. Y muchísimas gracias por esas vibras y por escucharnos y por apoyarnos en este proyecto chiquito que tenemos, pero que nos hace muy felices. Y nos hizo una pregunta muy interesante de que por qué nos llamamos como nos llamamos. Sí, pues no lo vamos a responder en este capítulo. Probablemente, díganos también ustedes si tienen la duda. Porque a mí ya me lo han preguntado también varias personas. Algunos me han preguntado el por qué el nombre. Nuestro nombre no tiene nada que ver con la temática. ¿Cómo que no? O sea, la intención del nombre que le pusimos no tiene nada que ver con la temática. Vamos a hacer yo creo que el segundo especial del podcast de unos cuantos minutos para explicarles el porqué del nombre y ahí lo discutimos. O alguna otra preguntita que les gustaría hacer, no sé, algo que se quieran enterar de chisme, pues nos lo pueden hacer saber y podemos agregar esas preguntas a ese capítulo especial si les gustaría conocer el detrás de Ya se murió Benjamín. El detrás de Ya se murió Benjamín. Y bueno, nos llevamos como 20 minutos platicando, media hora duró el episodio y ya estamos en el chisme. Y 20 minutos en el chisme y qué bárbaros, pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Les recordamos nuestras redes sociales que son tanto en Facebook, Twitter como Instagram. Ya se murió Benjamín-podcast. Así es. Y nada más para complementar lo que decía Lupita del podcast de Oscar, escúchenlo, está muy interesante. Somos fans los dos pues, del podcast. Señales Podcast. Señales Podcast, lo pueden encontrar así en Spotify para que le den una revisada. Tienen temas muy interesantes. También ellos son de aquí de Chihuahua. Entonces esperemos y crucemos los dedos para que en algún momento en el futuro tengamos por ahí alguna colaboración o algún tipo de acercamiento con nuestros podcasts. Y bueno, pues muchísimas gracias. Como siempre, les mandamos un fuerte abrazo y que estén muy bien. Si les gusta, con sus amigos. Si no les gusta, con sus enemigos. Ya saben, compartirlo. Bye. Les cuidamos un abrazo. Les mandamos un gran abrazo. Cuídense. Les cuidamos un gran abrazo. Bye. Y cuídense del chupagallinas.